Ok, entonces ahora delimitemos un poco más. ¿Sí? En El Salvador, ¿tiene incidencia Soros actualmente? ¿Y quiénes podrían ser sus Sí. aliados? Ok, antes de tocar el tema de El Salvador, una situación que se me olvidó mencionar en la agenda Soros y de los instrumentos que utiliza es el hecho de que ellos siguen un manual, que prácticamente es un libro. Es un libro del autor Gene Sharp, que es un norteamericano politólogo, que creó 198 pausas de cómo desestabilizar a un gobierno, ¿verdad? El gobierno que se opone a la agenda Soros, por decirlo así, es el gobierno al cual le empiezan a aplicar las pautas. Y para que lo aterricemos en el caso de El Salvador. En el caso de El Salvador, quisieron aplicar 4 pautas, que son estas. Número 1, crear una mala percepción del gobierno. Recordémonos que a Nayib Bukele lo han acusado de dictador. Y la acusación no solo fue a nivel nacional, sino que trascendió a nivel internacional. Y ahí teníamos a todos los noticieros europeos aliados hablando Bukele dictador. Recordemos que también se le acusó de violaciones a derechos humanos durante las restricciones impuestas por la pandemia, las restricciones al libre tránsito para contener la pandemia. Entonces, esto trascendió a nivel internacional en su momento. Por dicha, no tuvo mayor eco. Número 2, lo que hacen es crear una causa o agarrar una causa ya existente como para tratar de movilizar a la sociedad. ¿Cómo trataron de movilizar a la sociedad? Precisamente con esa violación de derechos humanos en el tiempo del COVID. Eso lo trataron de hacer en El Salvador. No les funcionó. ¿Cómo trataron de movilizarlos? También con el tema de los cacerolazos y los pitos. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces, eso iba a dar la sensación de que se estaba viviendo una situación como en Venezuela, por decirlo así. No les funcionó. El otro paso, por decirlo así, es poner a la sociedad en contra de las élites gobernantes. Okay. A este momento todavía es pacífico. No funcionó porque los partidos políticos tradicionales, sus funcionarios, su historia ha estado tan ligada a la corrupción en El Salvador que la mayoría de la población psicológicamente estaba preparada para repelerlos, tuvieran la razón o no. Si en un tema decían la verdad, la población no les iba a creer de igual manera porque ya habían mentido demasiado. Entonces las emociones de la población estaban exaltadas en contra de la oposición. Entonces no pudieron poner a la población en contra del gobierno de Nayib Bukele. Solo a un pequeño sector al cual apelaron ideológicamente y al cual le apelaron su nacionalismo y su republicanismo y su espíritu pseudo democrático, lo pudiera llamar yo. Y el cuarto paso, el cual no lo pudieron llevar a cabo, era el derrocamiento, ¿verdad? O el golpe de estado técnico, la remoción del presidente. Sin embargo, el interpelar a cada uno de los ministros y provocar que el fiscal general, un aliado de ellos, pidiera el antejuicio para desaforarlos a los funcionarios, iba encaminado a crear una bola de nieve, quitando funcionarios, removiendo a otro, para hasta llegar a crear una bola que el presidente no pudiera sostener a nivel internacional y dimitir o removerlo. Okay.
¿verdad? Tiene Entonces, bastante sentido. sí, así es. Entonces, eso es lo que prácticamente han intentado hacer en El Salvador. Entonces, ya ves que ellos pusieron pieza de correspondencia para quitar al presidente. Sí, por Si supuesto, que no prosperó, Ajá, si ellos no hubieran prosperó. sentido que había un cierto, una cierta como apoyo de los ciudadanos, quizás sí lo hubieran tratado de, o sea, sí hubieran procedido a todo eso, ese circo, me imagino. De hecho, se detuvieron. De hecho, se detuvieron porque todas las encuestas les decían a ellos que, número uno, que iban a perder. Entonces no iban a poder sostener el tema, porque ellos iban a perder el poder antes de poder llevar a cabo su objetivo. Ok, Entonces se les iba a revertir, se les iba a revertir. Ante esa situación de reversión, la comunidad internacional ya no los iba a apoyar. ok, Eso por un lado. Lo segundo es que ellos sabían que la mayoría de la población estaba dispuesta a apoyar al presidente hasta las últimas instancias. Si yo he conocido gente, comunidades salvadoreños que vive aquí en Vietnam, en Tailandia, en Malasia, en Asia, que ellos hasta decían, si llegan a remover al presidente, yo soy capaz de irme, dejar mi trabajo de acá, arreglármelas para irme a El Salvador y salir a las calles y tomarme las instituciones. wow, Entonces, sí, entonces tuvieron temor, pero si ese sentimiento de la población y ese gran apoyo no hubiera existido, ellos hubieran intentado cumplir el cuarto paso de, de ese manual de Gene Sharp para llevar a cabo la destitución del gobierno, del presidente. Mira, es que a mí se me hace tan interesante eso porque cuando estaba pasando todo este circo de interpelaciones, de cosas que se veían como, en cierta manera, lo podía ver de una manera tonta, o sea, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué sentido tiene de todas las interpelaciones, toda esta locura que les había dado con todo eso? Ahora tiene sentido. O sea, la gente, ellos no son tontos. Ellos están siguiendo un manual, o sea, ellos tienen un plan, estaban tratando de poner algo en El Salvador, tratando de efectuar este manual, este libro. Ahora, Es correcto, no lo pudieron hacer es porque correcto. ya la gente ya estaba cansado de ellos. O sea que si ellos hubieran tenido, pongámosle un 50% de credibilidad todavía en El Salvador, a lo mejor hubiese sido posible entonces. Es correcto, es correcto. Hubiera sido posible porque los medios de comunicación tradicionales lo hubieran propiciado. Eh, la Agenda Soros, como lo hablamos anteriormente, incluye promover, por decir así, estas revoluciones pacíficas para desestabilizar y deponer gobiernos que no apoyen su agenda o sus intereses económicos por medio de los medios de comunicación, que es considerado, por decirlo así, el cuarto poder. El problema en El Salvador de los medios de comunicación es que se enfrentaron ante la situación de no poder vender la imagen de los partidos tradicionales. Partidos tradicionales que sí han estado siguiendo la agenda Soros en El Salvador. Por eso es que la situación económica, la situación política y la situación social en El Salvador nunca prospera, porque ellos sí siguieron esa agenda por mucho tiempo. Al venir el presidente Bukele, romper con las ideologías y romper con esa agenda, entonces se expuso toda la corrupción institucional y todo ese aparataje viciado, por decirlo así, que crearon los partidos tradicionales, que obviamente sabemos que utilizaban la ideología solamente para movilizar a las masas y con un discurso retórico, pero que a nivel económico lo que hacían era negocio para ellos mismos y para sus financistas. Entonces, eh, no existía una imagen viable, entonces al venir los medios de comunicación tradicionales
a tratar de venderlos, ¿qué fue lo que sucedió? Empezaron a perder credibilidad. Y al perder credibilidad, la gente los empezó a dejar de ver. Y el gobierno, de una manera muy oportuna, dijo, ok, es el momento. Si no hay nadie que esté diciendo la verdad y solo tenemos a los medios alternativos, todos estos noticieros y este grupo de youtubers que apoyan el cambio, que apoyan el movimiento Nuevas Ideas y el gobierno de la transformación, que como yo lo dije anteriormente, yo lo quiero describir como un neotransformismo político. Entonces hoy es el momento de crear un noticiero formal que diga la verdad. Entonces, ese ha sido el éxito del Noticiero El Salvador, ¿verdad? Que está publicando lo que un gobierno hace, un gobierno que está limpio y un gobierno que sí tiene credibilidad ante la población, mientras los otros están publicando una imagen que no tiene ninguna credibilidad. Les está afectando su negocio y a la comunidad internacional ya está empezando a dejar de apoyarlos. Ha sido una mala inversión, como yo lo catalogo, de George Soros, del Open Society Foundations, pensando que los medios de comunicación iban a desestabilizar al gobierno. No, no lo han logrado, pero por el apoyo popular que tiene el gobierno. Si el gobierno llega a perder el apoyo popular, entonces sí la agenda Soros va a empezar a surgir efecto y los pasos poco a poco se van a empezar a cumplir. Lo van a tratar de hacer. Vamos a ver todo este tipo de se van a crear organizaciones de fachada, se va a apoyar todos los movimientos feministas en El Salvador, movimientos medioambientalistas, se van a apoyar todos estos movimientos de reivindicación de derechos de minorías indígenas, se van a apoyar todos estos movimientos que de una u otra manera representan una minoría en el país. Asociaciones como APES, tanques de pensamiento, se van a activar aún más en Funde, en FUSADES, para empezar nuevamente en un nuevo contexto de minoría política de la oposición. Lo vamos a ver. Y hoy que ya conocemos los pasos, ya la gente ya puede ver lo que van a intentar hacer nuevamente. Lo intentaron, no pudieron, en el nuevo contexto, en la nueva coyuntura política, vuelve a iniciar el proceso. Okay. Se me vino, no sé, se me vino algo a la mente ahorita. Perdón. Perdón, ahorita se han volcado en contra del gobierno salvadoreño. ¿Cómo te puedo hacer? ¿Por qué hasta ahora? O sea, quiere decir de que este señor quizás antes tenía mano en lo que es la desestabilización del país, tal vez él tiene parte de responsabilidad de lo que pasó con las pandillas. Por supuesto, si estos son los efectos colaterales de la agenda Soros que se viene cumpliendo en la región centroamericana desde hace muchos años. Recordémonos que el tema de las pandillas fue un tema que Estados Unidos provocó. O sea, lo provocó para El Salvador. Nosotros lo provocamos en Los Ángeles, junto a los mexicanos, desgraciadamente. Después del conflicto armado, miembros de la guerrilla, civiles, miembros del ejército, que se fueron de baja, se fueron para buscar un mejor futuro, como lo hacen todos los inmigrantes ilegales. Buscando el sueño americano. Muchos empezaron a trabajar, muchos de los padres trabajaron, descuidaron a sus hijos, estos se fueron a las calles y así es como empezó la Mara Salvatrucha, por decirlo así, como empezó este problema en Los Ángeles. Después de la firma de los acuerdos de paz, siguiendo una agenda muy específica, que ya en este entonces, ya 1992, ya George Soros ya empezaba
a hacer valer su pensamiento y su agenda. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Nos mandaron a todos los deportados y desde ese entonces, desde 1992, no hemos parado de recibir pandilleros deportados. Pandilleros y criminales. ¿Qué significa eso? No es que ellos no los puedan tener allá en las cárceles y aplicarle la ley, por supuesto que pueden. Delinquieron allá, pero obligaron al gobierno de El Salvador y a los políticos de la época que recién habían firmado los acuerdos de paz y que tenían que hacer caso a todas las políticas norteamericanas y de la Organización de las Naciones Unidas y sus otros organismos, a aceptar, a recibir ese flujo. Entonces, eso es Agenda Soros. Eso es simple y sencillamente mandar escoria. Yo no lo quisiera llamar de esta manera, pero lastimosamente es lo que ha sucedido. Mandar la escoria o la putrefacción social a corromper a la sociedad. Entonces, de una manera muy cínica, han estado creando el problema de inseguridad en El Salvador. Y al mismo tiempo, con Human Rights Watch, acusando a la policía y acusando al ejército. Entonces, atan de manos a los cuerpos de seguridad. Bueno, primero desmontan los cuerpos de seguridad militar, la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional y la Policía Nacional, para crear una Policía Nacional Civil inexperta, corrompida desde sus inicios y atada de manos con convenios de derechos humanos y leyes de seguridad pública para que no puedan chocar en contra de esta escoria social. Entonces eso ha venido a desestabilizar la sociedad salvadoreña. Y eso sigue. Eso es Agenda Soros. Yo creo que hay que aclarar a las personas que nos están viendo. Yo estoy seguro que tú sabes sobre este tema. El hecho de que, bueno, alguien puede decir, pues es lógico de que un delincuente sea deportado a su país. Sí, o sea, sí, es cierto. Pero también tienen que entender que, al menos aquí en Estados Unidos, tener gente en la cárcel es un negocio. O sea que Por supuesto. el hecho de que Estados Unidos envíe delincuentes de regreso a El Salvador es pérdida de dinero para la persona que está a cargo de las cárceles. O sea que no es Claro. simplemente una repatriación porque ustedes se tienen que hacer cargo de su problema, implica algo más. Por eso es que el sistema de cárceles está diseñado para retener. Es un tema completamente fuera, pero es amplio y es algo que se sabe. No es ni siquiera un secreto a voces. Se sabe que el sistema de cárceles aquí es un negocio y mucha gente se lucra de eso. Por supuesto. Lo otro es que hay que recordarle a las personas en los años en que las maras empezaron, la mayoría de personas decía los derechos humanos son los que atan de manos a las autoridades. Ellos son los que están dejando salir a los delincuentes. Son las personas, Claro. recuerdo que mucha gente cuando yo estaba pequeño hablaba bastante en lo que era la UNSAL, le pedían que se fueran de El Salvador. Y de los derechos humanos también, que no hacía absolutamente nada por la población, solo a proteger al delincuente, que pobrecitos los muchachos, que no es, o sea, esto tiene sentido ahora. Y es bastante Es parte de una triste, agenda. sí, y qué dolor que, o sea, el concepto que yo tenía de una persona que manipula los medios está bastante errado de mi parte. Es alguien extremadamente peligroso y es de los peores porque es de la gente que tiene, o sea, son de las personas peligrosas que tienen los medios para causar daño. Yo estoy Es ahorita correcto. es perturbador, bastante perturbador saber eso.